Sí, bueno, sí. El día de hoy, ¿verdad? Recibimos triple bendición. Que se puede dirigir, hacer la limpieza del templo y además nos tocó predicar. Así que yo sé que es una bendición, ¿verdad? Todo lo que sea en servicio a nuestro Dios es una bendición que Él nos da. Y vamos a meditar en esta mañana, bueno, realmente estudiar, ¿verdad? En esta mañana un pasaje que tal vez por muchos es conocido, los que hemos estado en la escuela de formación o escuela dominical antes, ¿verdad? Esta era una de las historias que más nos contaban, ¿verdad? El profeta Elías y cuando prenden los holocaustos. De hecho hay películas de eso, yo vi varias igual hace muchos años, y son historias que de alguna manera incluso esta gente que no es cristiana conoce o ha escuchado acerca de Elías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendición y porque tú has separado este día para que vengamos, te adoremos, te glorifiquemos y te escuchemos, Señor. En este momento te pedimos que sea a ti a quien escuchemos todos, que cada uno de nosotros pueda llevar en su corazón, Señor, el deseo de servirte de acuerdo a la enseñanza que el día de hoy nos des. Por tu Hijo oramos. Amén. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Acerca de la oración. Ya llevamos buen tiempo, ya estamos concluyendo todos estos sermones acerca de la oración. No sé cuánto hemos aprendido, no sé si cuando menos ya aprendimos algo acerca de la oración. Creo que lo más importante que tenemos que aprender de la oración es que tenemos que orar, ¿verdad? Eso es lo más importante, que tenemos que orar. No sé cuántos ya es algo efectivo en nuestras vidas el orar todos los días, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino día a día, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y hemos estado estudiando muchos personajes que han hecho oraciones que han pasado a la historia, ¿verdad? Como Leana, David, Josafat, todos estos grandes personajes de la Biblia que unos han orado para que Dios les dé un hijo, como el caso de Ana, pero también reyes que han orado porque Dios les dé la victoria, ¿verdad? A su pueblo, por salud, muchos tipos de oraciones. Pero hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Una oración que hace Elías, que es el pasaje que acabamos de leer, y es muy significativo porque Elías no ora ni por salud de alguien, ni está orando, ¿verdad? Porque Dios le dé la victoria contra otra nación, sino está orando específicamente, ¿verdad? Por el pueblo de Israel, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para tener un poco el contexto, ¿verdad? El pueblo de Israel ya había sido dividido, ya estaba el reino del norte y el reino del sur, así que había dos reinos, el de Judá y el de Israel, ¿no? Y en la época de Elías estaba reinando el rey Acab, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y en otros pasajes siempre de acá del Primero de Reyes. Vamos a buscarlo. En Reyes 16, de 29 al 30, dice así: en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Como si hubiera sido poco cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Será. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Escuchando esto, ¿verdad? Nos podemos
podemos saber quién era este rey Acab, ¿sí? Un rey, como acabamos de leer, malo, ¿sí? Todo lo que hizo en su reinado, ¿verdad? Fue algo terrible, porque entre las cosas más terribles que hizo, igual allí involucrada por su esposa, ¿verdad? Fue matar a los profetas de Dios, ¿sí? Perseguían a los profetas de Dios y los mataban. Entonces este rey se había apartado completamente, ¿verdad? de Dios. Pero aquí lo terrible, hermanos, no es únicamente este rey, sino como leímos en el pasaje, el pueblo completamente se había apartado de Dios. Completamente se había apartado de Dios. Cuando en el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Vemos que Elías le dice a Acab que convoque al pueblo en el monte Carmelo y se acercan allí todos. Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir vacilando? ¿Sí? ¿Hasta cuándo van a seguir adorando a Baal o adorando a Dios? Y en ese pasaje que leímos, hermanos, podemos darnos cuenta de algo. ¿Qué dijo el pueblo? Nada. Alguien dice por allá que el que calla otorga, ¿verdad? No dijo nada. Elías le estaba diciendo: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Hasta cuándo van a seguir un tiempo adorando a Baal, otro tiempo a Dios? ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta que el único Dios al que tenemos que adorar es Jehová? Y el pueblo, dice la Biblia, que no dijo nada, quedó callado. Entonces la situación que había en este tiempo, ¿verdad?, en la que se está relatando la historia, ¿verdad?, era algo terrible, porque volvemos a repetir, no solamente el rey se había apartado de Dios, sino todo el pueblo, ¿sí? Todo el pueblo se había olvidado de quién era el Dios al único que debían alabar y adorar, ¿sí? Cuando hay situaciones así, recuerden que estuvimos estudiando Jueces, ¿verdad? Al concluir el libro de Jueces, y en varias partes del libro de Jueces había una frase que repetimos muchas veces, ¿sí? Decía, ¿alguien lo recuerda? Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y como no había rey en Israel, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el pueblo estaba perdido, extraviado. Pero ahorita estamos viendo que aún habiendo rey en Israel, ¿verdad? Aún cuando hubo rey en Israel, el pueblo un tiempo estaba con Dios, otro tiempo se olvidaba de Dios. Un tiempo alababa a Dios, le rendía holocaustos a Dios, y otro tiempo a otros dioses. ¿Por qué? Porque no es el rey ni es el juez, ¿verdad?, sino es el corazón del hombre el que realmente está mal, el que realmente sigue el pecado, ¿sí? Es el hombre el que realmente se aparta de Dios, habiendo rey o no habiendo rey, habiendo una autoridad o no habiendo una autoridad, habiendo una enseñanza o no habiendo una enseñanza. El corazón del hombre, ¿verdad?, se deja seducir en muchas ocasiones por Satanás y se aparta del Señor. De allí la importancia, ¿verdad?, de esta oración que hace Elías, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. En el versículo 36, cuando empieza, después de que Elías le dice al pueblo que iban a hacer 2 holocaustos, 2 altares, y que en uno iban a pedir a Baal que queme el holocausto, y en el otro él iba a pedirle a Dios que queme el holocausto, y dice, y el Dios que conteste, el Dios que queme el holocausto, ¿sí?, él es el Dios. Y el pueblo dijo, sí, está bien, vamos a esa prueba, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué sucede. Ya habían preparado los holocaustos, ya tenían puestos los altares, y entonces Elías, incluso en una parte de lo que se estuvo leyendo, ¿verdad?, incluso se burla de los profetas de Baal, ¿verdad?, cuando ellos están
pidiéndole a Baal que queme el holocausto. Dice Elías, grite más fuerte porque pues, a lo mejor se fue de paseo o esté por allá, o a lo mejor está durmiendo, despiértenlo, ¿sí? Llega el momento que a él le toca pedirle a Dios que se queme el holocausto, y hace algo allí, algo muy significativo. ¿Qué es lo que le pide que hagan en el holocausto que iban a rendirle a Dios? Además de poner las piedras y que ponen la carne, hay algo que pide que hagan. ¿Qué es? Que le echen agua, ¿sí? Para que no quede duda de quién es el Dios. No solamente pues, va a venir fuego, no, échenle agua, que lo hagan todavía más difícil, ¿sí? Y no una vez, no 2 veces, 3 veces, que quede bien mojada la carne, la leña, las piedras, todo, ¿sí? O sea, todavía más complicada la situación. ¿Para qué? Para que no haya dudas de quién es el verdadero Dios. Por eso Elías comienza orando, ¿verdad? Y esas son 2 enseñanzas que vamos a aprender el día de hoy acerca de la oración. La primera es que toda oración debe estar acompañada con un acto de fe. Dice el verso 36, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo en obediencia a tu palabra. Elías no quería que el holocausto se queme nada más para que digan, Elías es el profeta, no. ¿Qué es lo que quería realmente Elías que se demuestre con ese acto? Exactamente. Que Él era el verdadero Dios, ¿verdad? Por eso dice que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y todo eso que acabamos de relatar que hizo Elías, de que pongan los altares, de que le echen agua, era precisamente, ¿verdad? Podemos entenderlo nosotros como un acto de fe, ¿sí? ¿Por qué un acto de fe? ¿Será que Elías tenía dudas de que Dios iba a quemar el holocausto? No, él estaba completamente seguro de eso, por eso se acerca a Dios y le dice eso, ¿sí? Por eso le dice, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios, ¿sí? Que todos sepan hoy que tú eres Dios. Pero esas palabras que expresaba Elías, ¿verdad? Habían sido precedidas por un acto de fe, el de poner el altar para rendirle a Dios y además, ¿sí? Ponerle agua para que vea todavía el pueblo que no es un Dios cualquiera, sino es un Dios poderoso al que le estaban hablando, al que le estaban orando, ¿sí? Entonces podemos ver que Elías, en primer lugar, ¿verdad?, era un hombre de fe. Ahora, ¿por qué se necesitaba de todo esto que estaba haciendo Elías, ¿verdad? De complicar la situación para que se demuestre quién era el Dios a través del fuego que iba a quemar el holocausto. ¿Por qué se necesitaba? Por lo que leímos anteriormente, ¿verdad? El pueblo estaba completamente extraviado. O sea, el pueblo en sus corazones ya no sabían, no solamente se habían apartado de Dios, ya dudaban, ¿sí? Dudaban de quién era Dios. Imagínense hasta qué grado, ¿verdad? Dudaban de quién, si Dios era el Dios, Jehová era el Dios verdadero o Baal, si a quién deberían adorar. Hasta ese grado de situación estaba viviendo el pueblo. Por eso se necesitaba un milagro, ¿sí? Por eso se necesitaba que Dios se manifieste, ¿sí?, ante todos ellos, para que ellos puedan entender y comprender que no hay más Dios que Jehová de los ejércitos. Elías entendía muy bien esto, ¿verdad? Por eso es que hizo todo esto, y después de
concluir, hace esta oración, ¿verdad? Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Cuando vamos a interceder por alguien, ¿verdad? Necesitamos tener fe. Elías estaba intercediendo en realidad por el pueblo, ¿verdad? Pero necesitamos fe. Primero necesitamos interceder, ¿no? Necesitamos orar por otros. Y segundo, necesitamos fe. No podemos pedirle a Dios por alguien, ¿verdad? Un ser querido, un amigo, un familiar, por cualquier situación por la que esta persona esté pasando, y a veces nos pide incluso que oremos por él, si no hay fe, ¿sí? Si no hay ese acto de fe. Veamos qué dice Santiago 5. Del 13 al 18. Alguien que lo busque, le dé lectura. Santiago 5, del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy bien, ¿verdad? Acá podemos ver precisamente esa enseñanza, ¿verdad? De que necesitamos tener fe, ¿verdad? Si vamos a interceder por alguien, si vamos a orar por alguien, necesitamos tener fe. Necesitamos mostrar esa fe. Necesitamos mostrar esos actos de fe. Hay uno de los pasajes que varias veces he leído y incluso predicado, ¿verdad? Y me llama la atención, es cuando Pedro estaba en la cárcel, creo que todos recuerdan, ¿verdad? Dice que la iglesia estaba, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Estaba orando, ¿verdad? Estaba orando la iglesia. ¿Y qué pasa? El ángel del Señor saca a Pedro de la cárcel y va Pedro allí donde sabía que estaban reunidos, golpea, sale una muchacha, le abre la puerta y ¿qué hace? Se asusta, regresa con los que estaban reunidos, les dice, es Pedro. ¿Y qué le dicen a esta muchacha? Está loca. Digo, es su ángel. Lo que me llama la atención allá, hermanos, es que dice que la Biblia que estaban orando, ¿no? Estaban orando. Sin embargo, cuando estaban pidiendo por Pedro, sin embargo, cuando llega entonces Pedro, no es cierto, no puede ser cierto. Eso es fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si estamos orando, pero pensando en que termino de orar y estoy pensando, ¿qué va a pasar? No me voy, empiezo a ver, y entonces, ¿dónde está tu fe en Dios? Cuando nos acercamos a Dios y vamos a interceder por alguien, tenemos que hacerlo con fe, con la seguridad de que Dios es el que va a intervenir y hacer su obra y que va a contestar de acuerdo a su voluntad. Tener fe no significa de que solamente, me tiene que contestar Dios como lo estoy pidiendo. No, es que Dios te va a contestar de acuerdo a lo que tú necesitas, no de acuerdo a lo que tú quieres, sino de acuerdo a lo que tú necesitas. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, que en primer lugar nos acerquemos a Dios, ¿verdad?, intercedamos por otro. Es una costumbre que se está perdiendo.
la vida en la que estamos, ¿verdad? Una vida de trabajo, de mil cosas por hacer, nos ha llevado a olvidarnos de orar. Si contabilizamos los tiempos, ¿verdad?, que dedicamos a cada cosa, en mi trabajo, a mi familia, la diversión, vacaciones, todo, y lo comparamos con el tiempo que dedicamos a la oración, y hacemos la gráfica para los estudiantes, ¿verdad?, que hacen gráficas, ¿cómo va a quedar, verdad? Tenemos que regresar. El pueblo de Israel se había apartado de todo esto, ¿sí? Se había apartado de Dios, y actualmente las iglesias igual nos estamos olvidando, ¿verdad?, de orar y de interceder por otros. La segunda enseñanza, ¿verdad?, que en esta mañana vamos a tener, es que la oración de intersección tiene que ser motivada por amor al prójimo. El versículo 37 dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que cómo estaba viviendo el pueblo de Israel. Incluso después que termina todo este episodio, Elías, ¿qué tiene que hacer? Tiene que huir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego Jezabel le dijo: no va a pasar día en que yo voy a hacer lo mismo contigo, con Elías, ¿no? Porque él mató a los 400 profetas de Baal y a los de Aserá después de que pasó todo esto, ¿verdad? Entonces, a él incluso lo perseguían, el propio pueblo, ¿verdad?, lo quería matar. Sin embargo, él estaba intercediendo por esos que lo perseguían, por aquellos que lo querían matar, por ese pueblo que se había apartado de Dios, por ese pueblo que adoraba a otros dioses. Yo entiendo, ¿verdad?, que solamente puedes hacer eso cuando hay amor. El amor de Jesús, el amor de Dios está en tu corazón y puedes sentir eso mismo por tu prójimo. Si no hay eso en tu corazón, si no amas a tu prójimo, ¿sí?, tú no vas a hacer. No vas a ocupar tiempo para orar. No voy a ocupar tiempo para orar por Alan, o por el hermano, o por la hermana, o por mi familia. Si no hay amor, ¿verdad?, en mi corazón, si realmente no amo a mi familia, a mi prójimo, y la Biblia dice que incluso a nuestros enemigos debemos amar, no vamos a ocupar tiempo para hacer oración de intersección. Tiene que haber amor. Y Elías seguramente, ¿verdad?, amaba a ese pueblo idólatra, así como Dios amaba a ese pueblo idólatra. Y por eso es que se manifiesta en el holocausto. Y fíjense lo interesante, ¿verdad?, al quemarse el holocausto, en el verso 38, ¿qué es lo que dice? 38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. El 39. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Eso es por lo que estaba orando Elías, porque el pueblo pueda entender quién era Dios, ¿sí? Por esa era su oración de Elías, y esa oración es contestada porque fue hecha con fe y con amor. Hermanos, hace 2 días, casi no voy al centro, pero tuve que ir, y me fui hasta por la parte allá de San Benito. Yo no había fijado. La parte de San Benito, donde está el estacionamiento, tienen una Santa Muerte, no sé si alguien ha ido allá, una cosota así. Pero no, eso es lo que más me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es que había una muchacha, 30 años tal vez, rezándole, digo yo, a esta estatua, ¿verdad? La estaba limpiando, la agarraba su mano y la besaba, y la abrazaba.
Yo entiendo que para eso está, ¿verdad? Tienen allá, creo que para los del mercado que creen en esto, ¿verdad? Vayan y le rindan tributo y tienen flores. Los tiempos de Elías, hermanos, siguen actualmente en nuestros tiempos. La idolatría no ha terminado. Hay mucha gente perdida, ¿verdad? Atrapada por esos ídolos. Pero no es lo peor. Lo peor es que en nuestras propias iglesias, ¿verdad? También la idolatría entra. De otra manera o de otras formas, tal vez no tengas en tu casa a tu santo al que le hagas devoción, pero tal vez tu trabajo se ha vuelto idólatra para ti. Tal vez tu estudio, tal vez tu misma familia, ¿sí? Y dice, pues es que no es malo. Pero la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y nosotros lo hacemos al revés, ¿verdad? Buscamos primeramente satisfacer a nuestra familia, ¿sí? Tener trabajo, tener vacaciones. ¿Quién no quiere eso? Lo malo está cuando todo eso, ¿verdad?, empieza a ocupar el lugar que debe ocupar Dios. Porque ¿quién es que vino a morir por nosotros? ¿Quién vino? Jesús. Entonces, cuando todo esto empieza a ocupar el lugar que debe estar dedicado a Jesús, a Dios, es cuando nos empezamos a volver idólatras. Es cuando empezamos a decir, no tengo tiempo para la iglesia. Dedicarle tiempo a la iglesia, no. O sea, puedo aprovechar y hacer un trabajo, y hacer esto, y ganar dinero. ¿Sí? Nos empezamos a olvidar de quién es el que nos ha llamado a esta vida admirable. Es triste, hermanos. Yo he platicado con algunos pastores, algunos hermanos de otras iglesias. Es muy triste que a raíz de la pandemia, pero la pandemia nada más vino a mostrar la situación realmente de la iglesia. Muchas iglesias se han convertido de iglesia, han bajado a ser congregación, incluso misión, porque ya no tienen los miembros que deben tener, 60 miembros para ser iglesia. Muchas iglesias, hermanos, han cerrado. Ya no se congregan, ya no hay hermanos para atender, ya no hay hermanos que se reúnan. Y otras más, pues siguen sus cultos en línea. Pero la pandemia nada más vino a mostrar, ¿verdad?, la situación real en la que viven las iglesias. No es por la pandemia. ¿Es por qué? Por nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se empieza a apartar de Dios, cuando nuestro corazón se empieza a apartar de ese Dios que nos ha dado la salvación tan grande, ¿verdad? Cuando dejamos de entender que acá en la tierra solamente somos peregrinos, ¿verdad? Que nosotros como los profetas y todas estas gentes de Dios entendieron de que su lugar, ¿verdad?, no era acá, sino ¿dónde? En los cielos. Cuando dejamos de entender eso, hermanos, entonces va a pasar eso. Nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, completamente apartado. Y lo que es peor, ¿verdad?, ese pueblo ya incluso dudaba de quién era Dios. Es triste cuando hay hermanos, incluso ahorita hablas, hermanos que incluso tuvieron, los escuchaste alguna vez tal vez predicar, y ahorita cuando hablas con ellos, todo eso es trágico. A mí me ha tocado hablar con personas así, que completamente ya incluso dudan de la existencia de Dios. Los tiempos no son fáciles, hermanos. No son nada fáciles. Si no entendemos eso, no vamos a poder tomar nuestro lugar en nuestras casas, ¿sí?, en la familia y en la iglesia. Si no entendemos que tenemos que doblar nuestras rodillas para orar, para interceder, los padres para interceder por sus hijos. Es triste, ¿verdad?, cuando vemos muchachos en la iglesia, ¿verdad?, niños, y luego cuando llegan a la edad de la juventud, o la edad adulta, ¿verdad?, se apartan completamente.
Y decimos, ¿qué pasó allá? ¿Qué pasó? Si ese niño venía y yo le daba clases y era el que más contestaba, es que pasaba a cantar. Yo no creo que queramos eso, ¿verdad? Para los hijos, para los muchachos, para los niños. Qué triste sería, ¿verdad? Ya ha pasado. Que ese niño al cual le enseñaste, luego lo ves en el mundo, ¿verdad? Drogado, o fumando, o viviendo de una manera completamente desenfrenada. No estamos libres de eso, hermanos. No estamos libres de eso. Por eso es que tenemos que doblar nuestras rodillas y orar. Los padres tienen que orar por sus hijos, ocupar tiempo en la oración por sus hijos. Los esposos tienen que ocupar tiempo para orar por las esposas por los esposos. No hay más, ya no podemos seguir esperando más. No vamos a seguir esperando y que venga un milagro del cielo que puede venir. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de interceder, ¿verdad? Primeramente por nuestra familia, por los hermanos acá de la iglesia y también por los que incluso pueden ser incluso considerados nuestros enemigos. Que realmente, ¿verdad?, el Señor toque nuestros corazones y nos haga reflexionar, no que sea solamente algo emocional, ¿verdad?, sino que digamos, Señor, es cierto, prometo hoy dedicarle más tiempo a la oración, a interceder más por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi hermano de la iglesia, porque solamente de esa manera vamos a poder persistir como la iglesia de Dios y no vamos a poder ser atrapados, ¿verdad?, por la idolatría que ya mencionamos que hay de muchas maneras. Que el Señor bendiga su palabra.